El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Siguiendo la lectura del Evangelio, vamos descubriendo cómo los discípulos, a medida que conocen a Jesús, van descubriendo quién es Él. Ciertamente les falta mucho todavía para comprender la realidad de Jesús, pero así es, como decíamos ayer, es un proceso este conocimiento y sobre todo la fe, es un proceso para ir teniendo este conocimiento pleno de quién es Dios en nuestra vida. Y para ello pues uno tiene que perseverar en la cercanía de Jesús. Por eso los discípulos van a ir comprendiendo lo que es Él a medida que van con Él en todo su ministerio público, y después del ministerio público, cuando ya tienen la presencia del Espíritu Santo, ellos se darán cuenta de lo que significa la realidad de Jesús en sus vidas, y de esa realidad que ellos comprenden y llegan a entender es que nosotros nos beneficiamos también. Por eso es que nuestra vida de fe también debe ser de esa manera, cerca de Jesús, conociendo quién es Él, para poder ir descubriendo la grandeza de ese misterio en nuestra vida. Entonces escuchamos hoy esta parte del Evangelio donde los discípulos, por medio de Pedro, que es el que está a la cabeza del grupo, reconocen a Jesús como el Mesías. Ya ellos toman una decisión ante Jesús. La gente creía que Jesús era otra persona, Juan el Bautista, uno de los profetas, Elías, alguien muy importante. Pero para los discípulos Jesús es el Mesías, y esa es una verdad, porque ciertamente Jesús es el Mesías de Dios, el enviado de Dios. Nosotros lo reconocemos ahora de esa manera. Cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos se ilusionaron mucho con Él, porque Jesús decía cosas muy buenas, muy importantes, palabra con autoridad, también hacía obras, también realizaba milagros, curaciones, y entonces Jesús se volvió muy famoso, y eso le agradaba a los discípulos. Y como digo, realmente la respuesta que da Pedro es cierta, pero todavía tiene que mejorar, porque entonces Jesús les aclara cómo este Mesías no es según, y lo sabemos nosotros, no es según este mundo, no es según el poder humano. Los discípulos creían que Jesús iba a tener poder humano y que los iba a liberar a Israel de la opresión, pero Jesús les aclara y les dice quién realmente es el Mesías. Y el Mesías de Dios es aquel que va a pasar por el rechazo, por la muerte, y va a resucitar. Ese es el Mesías y no hay otra. Si Jesús va a ser realmente el elegido de Dios, el ungido de Dios, va a ser el Cristo, va a pasar por el rechazo. Dice, lo van a rechazar los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, lo van a matar y va a resucitar al tercer día. Pero es ese proceso que muchas veces no agrada, como no le agradó a Pedro. Pedro no quería que el Mesías pasara por el rechazo y la muerte, por la humillación, y entonces quiere disuadir a Jesús de que no piense de esa manera y de que no hable de esa manera.
Porque si Jesús empieza a hablar de esa manera y empieza a decirlo abiertamente, entonces la gente se va a desanimar y todos se van a ir y él ya no va a ser famoso y entonces ya ellos se van a quedar sin su maestro y sin lo que ellos están pensando también. Pero entonces Jesús le da una respuesta muy dura a Pedro, porque el pensamiento de Dios es este. El pensamiento de Dios es que el Mesías viene, va a ser el ungido, pero va a tener que pasar por la humillación, por el desprecio, por el rechazo, por la muerte, y tiene que resucitar. Por eso es muy dura la respuesta de Jesús para Pedro, porque no se puede quedar pensando humanamente, según los hombres, dice Jesús. Tú piensas según los hombres, y quien piensa según los hombres siempre va a pensar que Dios tiene el poder humano, que Dios puede hacer obras humanas y que Dios tiene que hacer esa presencia poderosa en medio de este mundo y tiene que actuar. ¿Y cuánta gente piensa de esa manera? Humanamente, que Dios debe realizar esas situaciones de cambio. Dios tiene que ejercer su poder, pero no es de esa manera como lo ejerce, sino lo ejerce entregando su vida, dando su vida, muriendo por la causa de nosotros, por nuestra salvación, porque Jesús no vino a realizar una obra humana, no vino a realizar una obra de liberación humana, porque eso no es así. Él vino a realizar la obra de la salvación, que es una empresa más grande todavía, y esa obra de salvación solo se realiza entregando su vida. A nosotros no nos agrada tampoco muchas veces pensar en el sufrimiento de la entrega. No nos gusta que Jesús padezca, que Jesús sufra, como tampoco nos gusta sufrir a nosotros. Nosotros queremos estar siempre bien. Cuando viene un pequeño problema, dificultad o dolor, ya nos resentimos. Pero es necesario también eso, porque si nosotros entendemos bien quién es el Mesías de Dios, debemos entender que hay que pasar por ese sufrimiento, por ese rechazo, para poder vivir de verdad la vida de Dios. Si alguien solo piensa en el Cristo, en el ungido, en el poder de Dios, pues no va a querer nunca el sufrimiento. Solo va a querer estar gozando de la gloria de Dios, pero no es así. Siempre está presente el sufrimiento y siempre está presente la muerte. Incluso la muerte física es necesaria para estar con Dios. Si uno quiere gozar de Dios, tiene que morir. Si alguien no quiere morir, pues no va a disfrutar de la gloria de Dios. Va a ver a Dios aquel que pasa por la muerte. Pero mientras llega ese momento de llegar hasta Dios, la vida también se torna de esta manera, muchas veces de sufrimiento, muchas veces de dolor, muchas veces de rechazo y muchas veces de humillación. Si uno realmente se pone a pensar que la vivencia cristiana debe ser de una total entrega de su vida al servicio de Dios en medio de los hermanos, se va a dar cuenta que muchas veces va a sufrir lo mismo que Jesús. Se va a dar cuenta que muchas veces va a sufrir el rechazo, la humillación, y que no va a ser todo color de rosa, no va a ser todo bonito, siempre va a haber algo ahí. ¿Por qué? Porque esa es la vida del cristianismo, esa es la vida del creyente, esa es la vida del cristiano. No es solo gozar, mucha gente quiere estar en la iglesia solo gozando, disfrutando, quiere creer en Dios, pero solo que le vaya bien, que esté disfrutando de la vida. Quiere decir que cree en Dios solamente cuando le va bien, pero cuando le va mal ya no cree en Dios. Y eso no es la realidad. Hay que creer en Dios siempre, aunque tenga que pasarse por el rechazo, por la humillación, por el sufrimiento, por la cruz, por la muerte. Siempre hay que creer en Él. Por eso la fe debe ser un proceso de crecimiento. Pedro dice la verdad, tú eres el Mesías, pero ese Mesías es de esta calidad, que se va a presentar sufriendo. Yo mantengo mi fe en medio del sufrimiento también. Creo en Dios siempre y no me voy a echar para atrás aunque la vida se torne difícil. Voy a mantener mi fe y eso es crecimiento de fe. Si una persona al sentir la experiencia del sufrimiento y del dolor se aparta de Dios, no tiene fe. Si una persona cuando viene la dificultad, el problema por ser creyente, se echa para atrás, no tiene fe, porque la fe se mantiene, la fe se da a conocer especialmente cuando hay cruz, cuando hay muerte, cuando hay sufrimiento. Ahí se da a conocer realmente la fe, cuando hay dificultad.
Cuando cuesta, es de verdad que estoy creyendo en Dios. Cuando no me cuesta nada, debo ponerme a pensar, ¿qué está pasando? Cuando estoy sufriendo por ser creyente y por mantenerme fiel a Dios, pues entonces ahí voy por buen camino, porque entonces Jesús hizo ese proceso. Que nosotros podamos siempre mantener nuestra fe en Él, que le pidamos a Él la fuerza necesaria para creer firmemente, para que no nos afecte nada, para que siempre tengamos esa fe, esa seguridad de que confiamos en Él y de que no nos va a fallar, de que vamos por buen camino si confiamos en Él, y que esa fe nos ayude a perseverar, a que no nos quedemos en el caminar. Que la Eucaristía siempre sea la fuerza necesaria que podamos recibir para mantener esta fidelidad de fe, para que sigamos adelante y no nos quedemos.